No, absolutamente nada. ¿No me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Yo también. A ver, Creo que es, no sé si su conexión esté algo inestable, doctora. ¿Me escucha bien ahorita? allá te oigo. Ok. Pues que cualquier persona en general, padeciendo la enfermedad que padezca, pues sigue conservando su dignidad. Pues sin embargo, el dolor sigue siendo bastante grande. Entonces, nosotros como médicos, pienso que más lo que nos deberíamos enfocar es en los cuidados paliativos. Inclusive, pues, está un antecedente en la OMS, en este, se me fue el momento, bueno, ahorita me voy a acordar, pero pues el comité, este comité de la OMS, donde se habló pues de la muerte asistida, hablaban que lo más importante es el avance que va a tener la medicina y los cuidados paliativos en un futuro, de manera que pues van a poderse controlar el dolor y el paciente va a poder tener una muerte natural, mientras nosotros pues tratamos de disminuir al máximo ese dolor. Entonces esa me parece un buen punto, pues, porque básicamente la muerte va a seguir pues el curso natural, y pues con nosotros haciendo o sin un control como tal sobre la vida del paciente. Pues bueno, claro, control en el manejo de la enfermedad, pero pues no quitaríamos la vida como tal. No aceleraríamos la muerte, es el argumento. Okay. Yo puedo comentar algo al respecto. Sí, claro. Mariela Mesa. Sí. Pues mi opinión es, o sea, con respecto a lo que comentaba mi compañero, que pues nuestro objetivo, Osvaldo, nuestro objetivo como médicos es el bienestar de nuestro paciente, pues, o sea, que el paciente se sienta bien. Yo estoy a favor, ¿no? Entonces, si lo que nuestro paciente necesita o nos está solicitando para él estar bien es, pues, ya acabar con su sufrimiento, por decirlo de alguna manera, pues es nuestra obligación estar capacitados para darle, pues, una muerte digna y o sea, pues, complacer lo que él quiere, ¿no? En su derecho de autonomía. ¿Cómo vamos a saber que él quiere Doctora, o no? Vamos. Doctora, pero yo, por ejemplo, Verónica Paredes, también Sí, Verónica. nosotros como médicos vamos a hacer un juramento y pues los que ya son médicos hicieron un juramento hipocrático en el cual pues quedamos en que primero hacer el bien, pues, y no se debe, en el juramento dice que no se debe dar ninguna droga letal a nadie, aunque lo pidan, ni se va a suceder. A ver, ¿dónde dice eso? En el juramento hipocrático. ¿Y quién dice que hace uno un juramento hipocrático? ¿Por qué le tienen esa veneración más a un juramento que ni conocen, que nadie los obliga a hacer, que a una evolución natural del ser humano? Doctora, Que nadie, yo quisiera... a ver, otra vez, que no se le puede dar una droga a nadie aunque lo pidan, y, o sea, que para ti es hacer el mal. Droga Eso es lo que quiero letal, que ustedes, o sea, una droga letal. ¿qué es una droga letal? Que pueda acabar con la vida. ¿Cuándo Que escribieron tenga eso? ese fin, pues. ¿Cuándo escribieron ese juramento? No, pues sí, se escribió hace mucho. Bueno, pero ¿cuándo? O sea, necesito que si van a argumentar algo, sea con bibliografía, que sepan fechas, que sepan datos, porque no es nada más así. Y eso que mencionas, a lo mejor está relativamente bien el decir, yo tengo aquí en mi mano el juramento hipocrático que se escribió en tal fecha, cuando antes ni se escribía, pero bueno, se escribió en tal fecha que tiene esta razón y nosotros nos guiamos de él. Habrá quien te diga sí o no, pero lo que está mal es que digas que en el juramento hipocrático nos dedicamos a hacer el bien. Entonces, las cirugías plásticas es algo malo. Las personas que se ponen implantes mamarios están mal, las que se hacen lipos están mal y los doctores que lo hacen son malos, son malas personas. O sea, lo que estamos aquí debatiendo
es la capacidad que tenemos de atender un problema, no de hacernos víctimas o victimarios. Es decir, aquí no hay Batman y no hay guasones. Esto es algo que van a hacer como médicos todo el tiempo y les puede pasar no nada más en el paciente terminal. Por eso de andar defendiendo que con los cuidados paliativos ya no va a haber eutanasia. Habrá quien no esté en esa situación. Es decir, imagínense que uno de ustedes se hace cirujano, tiene un apéndice, entra, el paciente está perforado, se pone mal, se pone mal, se pone mal, y el paciente había afirmado previamente que si algo se ponía mal en su mundo, lo ayudaran a bien morir. Eso es algo hipotético porque no existe, ¿ok? Después de hacer todo lo posible por sacarlo adelante y el paciente ya tiene que entrar al quirófano porque tiene insuficiencia renal, sus pulmones no responden, el corazón está sufriendo, le tuvieron que hacer una colostomía, tiene daño cerebral, daño neurológico, pues, o sea, ¿ustedes les parece que estuviera mal que alguien lo siguiera? Eso es lo que vamos a discutir, no es que haya personitas buenas. El médico que se encargue o la asociación o el país que dé adelante el tema de la muerte asistida o la eutanasia no son personas malas, al contrario. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos países donde se practica la eutanasia? Holanda Bélgica, es uno de los Suiza. principales. en Canadá. Estados Unidos. Estados Unidos solo tiene un lugar. Yo también tengo 6 estados, doctor. 6 estados son Bajos, con pero- suicidio asistido, pero con eutanasia no. A menos que ya hayan aumentado. Holanda, ya la mencionaron, que es Países Bajos. Una más. Ujú. Ajá. En Bélgica. ¿Qué otro? Ya la mencionaron. Apenas están viendo eso. ¿Qué otro? España. España es de los punteros en hacer este tipo de atención. Y los otros que ingresan al marco del suicidio asistido son Suiza y Alemania. Alemania está permitido el suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia? El suicidio asistido es más que nada proporcionarle los medios al paciente para que él mismo, pues, cometa el acto, ¿no? Más que nada. Y pues la eutanasia. Hablen con propiedad, quítense esas palabras de más que nada como tal, puede ser. Eso en el momento de un problema legal se escucha fatal, o sea, no digan más que nada. El suicidio asistido es el acto cometido por el paciente asistido por el personal de salud. Se le proporcionan precisamente, así como lo dijiste, se le proporcionan los medicamentos que van a hacer que el paciente pierda la vida en un momento muy corto, sin sufrimiento. ¿Okay? ¿Y la eutanasia qué es? Doctora. Doctora. La eutanasia es la acción que realiza un médico pues, para producir la muerte del paciente a petición de la persona. Exacto, eso es lo más importante. La persona solicita terminar con su vida y ella es incapaz de acabar con su vida misma. Esa persona no se siente ni siquiera capaz de aplicarse los medicamentos, está en otro tipo de situación. Puede ser en crisis, puede ser muy temeroso, puede ser muy vulnerable, puede ser muy harto de lo que le está pasando, muy adolorido o incluso con pocas facultades físicas para realizar el acto y por eso lo solicita de esta manera, ¿ok? Esas son las diferencias. Van bien, parece que les hace un poquito más de falta de bibliografía, pero alguien más que quiera debatir los temas, veo muchas manitas paradas. Que sea a favor o en contra. Pues ustedes. Bueno, el último creo que fue en contra. Vamos a dar uno a favor. Arturo. Mi argumento es basado en bibliografía que debatía más puntos de cuestiones de perspectiva ética. Según la bibliografía, se
se hacía entender que la legalización de la eutanasia no solamente cumplía con las necesidades del principio de respeto a la autonomía del paciente, sino que también podía satisfacer los requisitos del principio de beneficencia, de no maleficencia y también de justicia. Además de que también ahorita se mencionaba lo de los cuidados paliativos, que eso también lo encontré en la bibliografía como un argumento pues que monopolizaba el debate. Y en ese aspecto lo que podría decir es que la eutanasia se consideraba, según la bibliografía, que debería ser legalizada porque es una opción que debería de poder ofertarse al paciente y no necesariamente sustituir a los cuidados paliativos. Lo que pasa es que en la OMS y en una de las reuniones que hubo, creo que se llamaba la reunión flamenco, hablaban de, son personas que llevan mucho estos temas, ¿no? Y las personas que lo realizan son las que pueden tener la mejor, el mejor comentario, digo, nosotros que no conocemos ese mundo. En España hay un doctor, creo que es Marín, el que se metió en este rollo de tratar de separar esa parte de los cuidados paliativos con la eutanasia, porque otra vez, la eutanasia no es solo para el paciente que ya le avisaron que se va a morir, o sea, la definición de eutanasia o de suicidio asistido para que uno pueda ingresar en esos grupos de bioética para ser revisado como un archivo, como un caso clínico, es un paciente que tenga la incapacidad de seguir viviendo por un sufrimiento extremo, ¿ok? Entonces, no nada más son personas que tienen un problema terminal. Bueno, entonces él decía que si le ayudamos a crecer a los cuidados paliativos y todo esto, la eutanasia no va a tener que ser tan necesaria. Sí, puede ser que tenga razón, claro. Si tú le das un confort a alguien que ya está en una etapa final de su vida y es muy difícil y lo sacas de ese problema, le das confort, no le duele, no vomita, no tiene crisis convulsivas, está tranquilo, claro que no se va a querer morir. Estamos hablando de las personas que ya no lograste esa situación y ya no hay manera y la única solución va a ser terminar su proceso de vida. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, eso es lo que quiero que relaten. Y esto último que acaban de mencionar es lo más cercano al problema que ustedes van a enfrentar como médicos en unos 10 años, 15 años, ¿no? Doctora, yo quisiera hacer un comentario a lo que acaba de decir. Dígame. A mí me tocó estar en la postura pues en contra. Y pues yo creo pues realmente que no hay razones médicas pues para provocar la muerte a través de la eutanasia, ¿no? Porque aunque el mismo paciente sea el que lo pida, pues ya sea, pues no, pues por el motivo que lo pida, ¿no? La medicina pues es un campo multidisciplinario, pues si podemos brindar cualquier tipo de atención, ya sea, ¿no? Psicológica, psiquiátrica, social, etcétera, ¿no? Y pues nuestra finalidad es conseguir la estabilización del paciente en cualquier ámbito, ¿no? Emocional, etcétera, ¿no? Para poder pues proteger al enfermo mediante los cuidados paliativos y pues que pueda tener una buena calidad, ya sea de vida o de muerte, pues porque en un caso así pues extremo, como usted dice, donde pues ya sea un paciente que, no sé, coma, inconsciencia, etcétera, pues nosotros mediante los cuidados paliativos pues debemos buscar estrategias pues llegar a los límites terapéuticos para poder controlar esos síntomas pues y poder que la persona llegue a la muerte, pero mediante el proceso natural. ¿Puedo comentar sobre? Doctora, yo también. Volvimos al mismo punto, ¿eh? O sea, acabas de decir lo mismo que todos, o sea, nadie está diciendo que la medicina no sea eso. Claro, vamos a tratar, y eso hemos venido haciendo desde los tiempos de Hipócrates. Tratamos de exprimirnos de tal manera que le demos la mejor atención al paciente, tanto que nos fuimos hasta del otro lado y hemos tratado de vencer esas brechas naturales donde a lo mejor el paciente lleva a morir y hemos caído incluso en algo que se llama obstinación terapéutica, si no mal no recuerdan, pero
por algo se aborda este tema de, a ver, todo esto que ya se ha tratado y que no ha sido posible y el paciente no puede llegar a culminar o calmarse, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, ¿Alguien a favor? Yo soy Ricardo Montes, a favor. A ver, En cuanto Ricardo. a lo que estaba diciendo la compañera, pues que precisamente el problema es ese, pues si vas a buscar llevar al paciente, tratar de estabilizarlo lo más que se pueda, el problema es cuando ya no puedes. Cuando ya no Ajá. puedes es cuando vas a recurrir pues a ver si la eutanasia es posible. Y esto es precisamente porque no es lo mismo vivir que sobrevivir, pues realmente un paciente ya en ese estado está en un sufrimiento constante. Realmente ya no puedes realmente decir si está viviendo dignamente, ya realmente ya no le estás salvando la vida, estás prolongando la muerte del paciente nada más. Lo estás haciendo Y sufrir de más y no es a necesario eso. veces eso es nada más alimentar el ego propio, ¿no? Ujú. Y eso está súper mal. Alguien, Doctora, quiero Mariel, comentar algo. Mariel Moreno, ella está en postura en contra. A ver. Sí, en base a lo que dice mi compañero, o sea, ya sí hablando cuando la persona en sí ya está en el punto de lo último, ya no se puede hacer nada, pues en ese caso la eutanasia pues sí estaría bien, pero el hecho de legalizarla, ya se ha visto, bueno, en base a la bibliografía que yo tengo, se ha visto en varios países que no solo se queda la legalización en casos extremos, sino que se va ampliando, se amplía a las personas que que la piden, ya que está legalizada, se amplía cuando se puede utilizar la eutanasia, no sé si me explico. Por ejemplo, No, a ver, momento. Me dijiste primero, no está bien que sea legalizado, o sea, quieres que hubiera una no, eutanasia o sea, ilegal, que de seguro debe haber, de seguro, nadie va a las casas a ver cómo tratan a sus pacientes, ¿verdad? Nadie. Y más de 5 familias tienen a uno todo malo ahí en la casa, muy malito, muy acabado, acabándose el dinero, acabándose a las mismas personas que lo atienden. Y más de un familiar de seguro algo hay que hacer para que ya no sufran con todo el dolor de su corazón. Y luego dijiste que cuando la legalizan amplían más que a las personas que lo piden. Volviendo al tema del concepto, el concepto de eutanasia es el que lo solicite. Y hay un comité donde se hace una evaluación para ver en qué se le puede ayudar previo a llegar a ese final. No es como que vas al Oxxo y pásale por aquí se conecta y se acabó. No, se llevan a cabo muchas evaluaciones, incluso de la calidad de vida de la persona, cultural, social, etcétera. No es que en cuanto se legalice yo voy a ir por la persona que está ahí sentada y le voy a decir, ay, se me hace que usted está sufriendo mucho, pues no, eso no debe pasar. Y volvamos al punto de aquí en México, ustedes, ¿qué harían? Pues, o sea, siento que no están llegando al punto están defendiendo un punto personal y no algo que hayan estudiado de manera bibliográfica. Doctora, yo quiero decir uno. A ver, Sí, de hecho, diga. Krishna, ella está a Bueno, favor. sí, soy a favor, Hernández Mercado. Es acerca de la eutanasia, lo busqué en un artículo, uno que se llama Un argumento moral a su favor. Y me A gustó ver. porque decía que se considera que el derecho a una muerte digna es consecuencia lógica del derecho a la vida, por lo que el simple hecho de tener derecho a la vida, cosa con la que todos pues nacemos gozando, no se debe entender como tener derecho a la simple existencia, sino como al derecho a existir con una calidad de vida mínimamente digna. Por lo que, como Bonito, todos ¿no? sabemos, ¿eh? Bonito, ¿no? Sí, ajá, pero pues como todos sabemos, el proceso de morir también es parte de la vida, entonces pues todas las personas como individuos tienen el derecho a intentar que los eventos que forman parte de su vida sean tan buenos y placenteros como quieran, entre ellos pues la muerte. Bien. José Juan está en contra. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera Buenas decir otra tardes. cosa, otro punto que es sobre el control que se va a tener sobre esto, porque estaba leyendo que en Bélgica y Holanda había muy pocos casos
de que se llevan a juicios por una eutanasia mal aplicada. Entonces puede haber desde personas que diciendo burdamente que se quieren deshacer de, pues, de sus padres, por así decirlo, que están graves, que tengan Alzheimer y que sean una carga, por así decirlo. Entonces, también estarían los tipos de criminales que teman a ir a un hospital por temor a que, pues, que se deshagan de ellos. Entonces, creo que, pues, en lo que le dije de Bélgica y Holanda, eso fue en 15 años, pues, que ya lleva. Entonces, creo que está muy mal regulado hasta ahorita y en otros países el control que se tiene aquí, pues, porque ya después la gente va a optar también, o sea, puedes orillar a una persona depresiva a que acepte una eutanasia porque no hay fallos, pues es fácil, es rápido, pues suena muy bien, pues para ellos. Y está mal para ti. Pues O sea, para depende, ti es que estaría mejor que siguieran aquí. depende de que se regule, pues. La regulación se me hace muy peligrosa, tan siquiera Ándale. ahorita va a empezar Eso muy es, mal, a lo eso es mejor llega a algo regular. más, eso es algo más, como que ya se están acercando a lo que es entablar un debate. La regularización, espero que nunca nunca les digas tú a los belgas que están mal. A ellos les ha costado mucho trabajo llegar a eso. Siempre va a haber una situación de yo no te creo, a mí no me gusta, lo hubieras dejado vivo. Por algo se llevan a juicio. No es algo que otra vez, que vayamos a hacer como una atención de una apendicectomía, sin hacerlas menos, pero eso es un protocolo ya establecido, no le tienes que pedir permiso a ningún juez ni nada. Sacas el apéndice y ojalá que le vaya bien al paciente, ¿no? Le da seguimiento y alta. Esa es la historia natural. Pero los pacientes que van a solicitar una eutanasia no es tan fácil como solicitarlo. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean en el debate. Imagínense aquí en México, ¿no? Aquí en México para poder empezar con esa situación, acuérdense del problema de ni siquiera tenemos el documento de voluntad anticipada que hay en 18 estados de este país. Ese documento solo dice que cuando estén en un proceso de muerte, se les haga más o se les haga menos. Tú puedes decidir en ese documento si te pueden seguir aplicando fármacos para seguirte manteniendo con vida artificial o inútil, o decidir que no lo sigan haciendo. Pero tú ya lo vas a firmar. Ahorita pueden ustedes hacer uno en otros estados. En Sonora eso no se puede. Ahora imagínense que lleguen y digan, ¿saben qué? A partir de mañana empezamos con la eutanasia. Número 1, ¿quiénes van a ser los médicos que la van a aplicar? ¿Cómo vamos a dividir a los casos? ¿Cómo se van a estudiar esos casos? ¿Alguien más que quiera decir algo? Pues a favor está José Carlos Ocampo. A ver. Sí, doctora. Pues continuando también y retomando un punto que comentaba Arturo en base a la bioética, nosotros como médicos también es importante expandir las ramas que esta puede abarcar dentro del ámbito de la eutanasia, ya que también está enfocada la bioética de los recursos, que es una rama orientada principalmente al área de la salud pública, donde también es importante que nosotros como médicos velemos por un bien comunitario en el caso de los pacientes, obviamente siempre respetando su principio de autonomía de que ellos soliciten o requieran tomen la decisión consciente de esto, pero pues también es importante el que nosotros podamos velar por la distribución equitativa de los recursos hacia el resto de la población dentro de estos mismos, bueno, que puedan emplear esos pacientes. Es un punto que yo considero que es bastante fuerte a favor, por el hecho de que también en nuestro país es sabido que los recursos dentro del ámbito hospitalario suelen encontrarse disminuidos o deficientes en muchos hospitales. Entonces también tenemos que considerar este punto en el caso de que se quiera aspirar hacia alguna legalización posterior. Siempre es un punto válido hablar de la parte económica, que a veces no nos enseñan, no le tengan miedo, háblenlo. El problema económico es algo fuerte que rige la salud, que yo tampoco estaría, es la primera vez que voy a dar una opinión acerca de esto. Yo no tengo aquí opinión a favor o en contra. Aquí no importa lo que yo piense, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que sea el único punto que a todos nos puede
llamar a decir, bueno, pues si no alcanza, pues sí, que empiecen con la eutanasia. A mí eso no me parecería que fuera un punto súper importante de empezar pues a legalizarlo. Sin embargo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas en las que primero tenemos que distribuirlo bien para poder decir, bueno, ahora sí. Y yo creo que más bien ahí sí se podría llegar a tener malos manejos. Si decimos, es que es por dinero, bueno, entonces quienes, los más pobres, los más ricos, los que ya vivieron mucho, los que no vivieron tanto, los que les duele, los que no les duele. Vamos a hacer la lista, ¿no? Entonces, no me parece la forma más correcta, pero sí es un punto que se tiene que analizar. Y el hecho de que empecemos a aplicar eutanasias no va a hacer que nos hagamos más ricos, ni nos va a poner a ahorrar. Tomando en cuenta que lo toman de, por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva, que un día en terapia son 100,000 pesos aproximadamente. Y todo el mundo dijera, es este paciente, ya se pudiera morir, ya no estaríamos gastando todo el país en este paciente. Lo entiendo de ese modo. Entonces me parece algo aberrante que lo tomemos por ahí. Porque ¿cuántos pacientes están gastando ahorita en la terapia intensiva? Si tú los eliminas a todos, no te vas a hacer más rico. No son los que están gastando más dinero en este país. Es toda la salud en general. Entonces, sí tenemos que saber poner una proyección en nuestros ojos y en lo que nos interesa. Por eso les digo que la opinión personal no es la que más importa, sino lo que ustedes estudian en esta bibliografía. Porque luego van a salir, por ejemplo, bueno, y los nefrópatas que están con hemodiálisis o diálisis, que cada 2 o 3 días gastan un insumo que parece chiquito, pero al cabo de 2 años, 3 años, con todos esos nefrópatas en el país. Entonces, hablar de dinero me parece un poco delicado hacia esa cuestión, pero sí, se tiene que tomar en cuenta a nivel personal del paciente. ¿Me explico? Él sí podría decir, todo esto me voy a gastar buscando la manera de salir adelante, de algo que no voy a salir, prefiero decidir terminar aquí. Y para eso sí podría tener sentido y derecho hablar de economía. Disculpen ya, ¿quién sigue? Diana Molina. Ok. Ok. Pues mi postura es en contra y argumentando pues lo que decía usted, doctora, pues se ha visto en España que más del 70% de los médicos no aprueban la eutanasia. Entonces, pues que se apruebe como tal, no, pues no lo va a hacer o no les... Puede que existan los casos en los que no se atienda pues a los pacientes y se les brinde pues se podría decir como servicio. Es aunque, un servicio, es un servicio. Porque no va a haber médicos, ¿no? que lo aprueben, es un argumento no en contra. Y otro sería, pues que, como decía mi compañero Wong, pues se ha visto que, por ejemplo, en Países Bajos y en Bélgica se conocen casos de pacientes a los que pues no se les pidió su autorización, ¿no? Sino que fue una eutanasia involuntaria, ¿no? O sea, esto pues ya es en el marco ilegal, ¿no? Entonces, como decía mi compañero, se tendría que, pues, se tendría que revisar mucho el caso, ¿no? Para realizarlo y pues que se castigara a las personas que lo realicen pues sin el consentimiento de los pacientes. Pero no estamos hablando de eso, o sea, no estamos hablando de lo que hicieron mal, estamos hablando en el caso hipotético de requerirlo aquí, que es lo que van a hacer. No estamos hablando de un caso mal, no estamos hablando de un viejito que estorba. Ajá. Es que no sé dónde... Sí, pues, o sea, un argumento en contra mío sería eso, que como decía mi compañero, pues se tendría que regularizar mucho porque podría haber casos en los que pues se tome por parte ilegal, ¿no? Que no se considera la persona. Y pues se ha visto también en estos países que lo han autorizado, por ejemplo, igual en Países Bajos y en Bélgica, que la eutanasia pues se está practicando en enfermos psiquiátricos, en pacientes ancianitos muy vulnerables que no pueden decidir ellos mismos y también en recién nacidos discapacitados. Entonces, pues, sí, eso está aquí mal, eso está mal, ajá. eso está mal, no estamos hablando de lo que está mal.
también hay mucha gente que la medicina ya descrita, ya practicada, la realiza mal. Eso se tiene que castigar, sí, 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 claro, por supuesto que se tiene que castigar. Ustedes están agarrando una bandera ay, los ancianitos que mataron porque nadie los quiere. No es eso, estamos hablando del paciente que te está diciendo, basta, ya no quiero más. ¿Qué van a hacer? ¿Alguien a favor? Eric López. Claro. En Sí. contra, Bárbara Castro. Bueno, Muchas yo gracias. quiero Ajá. retomar un punto que habían mencionado anteriormente, que es lo Bárbara. económico. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, ¿qué es lo económico? Para empezar, el Estado debería no estar creando una ley o, para que se despenalice la eutanasia, porque no debería estar creando un derecho a morir, debería de No estar está creando... despenalizando nada. A ver, no está despenalizando nada. Ni siquiera está penalizado porque no es ilegal. Ujú. Sí, No hay pero yo estoy nada, hablando en vamos. dado caso de que en un caso hipotético Ok, la ok. eutanasia Bueno, es vamos a imaginar efectiva. que alguien hizo y lo estamos Ajá, evaluando, ¿ok? ajá. Entonces, el Estado debería más que nada crear y dar los medios para que un paciente tenga adecuadamente cuidados paliativos, porque en lo que he estado viendo en el debate, casi todo estamos asumiendo que el paciente ya tiene cuidados paliativos, cuando en De hecho, realidad... habíamos estado asumiendo que no. Estamos asumiendo, no nada más en paciente que tiene cuidados paliativos, pero bueno, tú quieres volver al punto, está bien. Demos. El Ujú. Estado debería. Ah, ok. Sí, sí, no todos los pacientes tienen cuidados paliativos, porque si los tuvieran y tuvieran un adecuado manejo, lo más probable es que no estuvieran pidiendo una eutanasia. Entonces, nosotros no somos quienes para decir si el paciente está viviendo dignamente o no, porque la dignidad es autónoma. Nosotros no somos quien, nosotros somos médicos y debemos de darle los medios para que ellos estén bien, para que tengan una vida, una calidad de vida, no abriéndoles las puertas, no, o sea, que no tengan la necesidad de que ellos quieran morir. A favor, Tadeo Calleja. Ahí me escucho. Sí. Sí. Bueno, pues yo queriendo comentar pues ese punto que estaba mencionando Bárbara, pues para mí sí se me hace que la autorización de la muerte asistida pues es vital en el caso de que yo lo encontré en un artículo que pues no es que sea común, sin embargo pues está la opción esta que tienen los pacientes de que al no estar autorizada que se realice la muerte asistida, buscan otras opciones para poder pues terminar con su vida, ¿no? En ese caso yo pienso, según lo que encontré, que la asistencia del médico puede permitir pues un mayor control y así evitaría que el paciente en este caso realice algún tipo de intervención con personal que no está capacitado para realizarla y pues pueda terminar sufriendo o bien pues no muriendo, pero
quedando con una peor calidad de vida. En contra, Marcos Lizárraga. Bueno, pues yo quería partir primero de la premisa de que toda persona está de acuerdo o tiene el derecho más bien de tener una muerte digna. Pues estamos de acuerdo con esto. Partiendo de esto, quisiera también decir pues que la eutanasia no es sinónimo de muerte asistida. No quiero decir que no sea un método, pero no es el único método para llegar a una muerte digna. Quisiera más bien hacer como una analogía a la escala paliativa de la OMS, siendo la la eutanasia, pues el último escalón, por así decirlo, cuando hay otros para llegar a una muerte digna, como lo es pues la sedación terminal o pues la misma medicina paliativa con terapias paliativas, e incluso quienes pueden rechazar la asistencia médica pues cuando ya es una enfermedad terminal. Incluso habían comentado antes pues que todo paciente tiene derecho a tomar sus decisiones e incluso a arrepentirse de ellas mismas. El caso pues de tener una, digamos, no sé, muerte asistida, pues el paciente pudiera arrepentirse de esto. Y también pues otro de los argumentos en contra precisamente realizados en los Estados Unidos en el momento que estaban debatiendo en el estado de Oregon si se legalizaba o no la eutanasia. USA Today, que es un periódico allá en los Estados Unidos, publicó un artículo, un pequeño estudio realizado en el 2013, que decía que dentro de los principales motivos de que los pacientes querían realizarse o pues llevar a cabo una eutanasia, no eran pacientes críticos, no eran pacientes que tuvieran enfermedades pues ya fatales, sino eran personas pues que simplemente ya no querían vivir. Y pues esto pues ya entraría como otro término, pues ya sería un suicidio asistido, ¿no? Pero pues dentro del contexto del que estamos hablando, sin entrar a otros problemas, sin hacernos bolas, pues sería un mal uso, ¿no? De lo que es la eutanasia en sí, haciendo hincapié pues que cada quien tiene el derecho a tener una muerte digna y pues no es la única manera de llegar a esta muerte digna, la eutanasia. A favor, Cristian Rivera. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Ok, gracias. Bueno, yo quiero partir primero del concepto que han estado diciendo sobre dignidad, y esto más que nada porque reconociendo que pues la dignidad es como tal el valor que tiene la persona por el hecho de ser persona, entonces ese valor se lo da la misma persona a él mismo. O sea, si nosotros no tenemos como la cualidad de poder decir, tú eres más digno que esta persona. Entonces, como la propia persona es quien da el valor a él mismo, significa que tiene que ser autónomo. Entonces, para él, lo que significa su dignidad es lo que él mismo o ella misma considere, pues, ¿no? Cuando una persona opta por irse por cualquiera o en sí por la muerte asistida, está valorándolo desde su propia dignidad. Y de hecho, en un estudio que yo consulté en Bélgica, la principal razón por la cual las personas que se iban por la muerte asistida iban por esta opción no era por el dolor como tal, sino por una pérdida de su dignidad. Entonces, más que el hecho de lo que se ha estado mencionando, yo creo que es muy importante pues la cuestión de darles la oportunidad de que ellos decidan qué quieren hacer con su vida y entender pues que la muerte no es lo contrario a la vida, sino que es parte de la misma, ¿no? En contra, Ramón Aguirre. Sí, buenas tardes. Pues lo que yo quería mencionar es sobre el término en sí de la autonomía, en el cual pues en este contexto de la eutanasia se sabe pues que, y como consulté en la bibliografía, que en estos contextos la autonomía se puede ver nublada por la situación de la persona, ya que pues toma una decisión en base a la enfermedad, cuando pues realmente no
no se tiene en cuenta el contexto y en relación a su calidad de vida, en la cual como también se ha estado mencionando, se toman decisiones en base a una pobre calidad de vida, pues estamos poniendo un valor de la calidad de vida por encima del valor de la vida en sí misma. Se hace que no se tiene en cuenta que la salud es parte de la vida y no la vida es parte de la salud. ¿Alguien a favor que quiera hacer algún comentario? Ángela Ruiz. Bueno, respecto a lo que acaba de decir Ramón Aguirre, hablando de la autonomía y regresándonos a ese principio, en donde dice que pues sí, bien puede nublarse acerca de la misma enfermedad, sin embargo, es volver a la misma definición de la palabra autonomía. Es la libertad de ejercer su vida y su muerte como la persona misma quiera. Entonces nosotros no podemos adjudicarle un valor intrínseco a la palabra de la autonomía y cuestionarla mientras no seamos el mismo paciente que está sufriendo la enfermedad. Juan Ríos, en contra. Bueno, pues yo leí en un artículo que la eutanasia representa un cambio trascendental en la vida de las personas de las regiones donde esta es aceptada. Por lo tanto, debe existir un nivel de madurez muy grande en cuanto al hecho de concebir y de ver a la muerte como tal. Por lo tanto, deben de haber como satisfechas necesidades en donde se ven involucradas pues tanto la legislación como las creencias sociales, las tradiciones de la región. Por lo tanto, el concebir o el hecho de traer a nuestra región, a nuestro estado o país, la eutanasia sin tener otros ámbitos de la vida humana como que satisfechos y donde se pueda asegurar el que no vaya a haber esas lagunas legislativas o esas lagunas en donde las personas, lejos de que les represente una ventaja, a posteriori pueda ser una crisis social o bioética. ¿Alguien de lo que está a favor quiere hacer un comentario? Creo que no está la doctora. Ah, caray. A ver. Nomás que ya hablamos. que ya sacamos 102. A ver, vamos a mandar mensaje. Ahí le recuerdan los que ya hablaron, Raquel. Sí, le mandé de hecho la lista de quienes, pues básicamente le mandé la lista de los que están a favor y en contra. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Le voy a marcar, a ver.